Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva clase de Educación Ciudadana, en donde hemos estado hablando acerca de las relaciones entre el Estado y el mercado. Pues bien, en este video vamos a hablar acerca de cómo se relacionan el Estado y el mercado en lo que tiene que ver con la carga tributaria. Partamos de la base en que hay que definir qué es lo que es el tributo o qué son los tributos. Un tributo es la cantidad de dinero que un ciudadano tiene que pagar al Estado para solventar el gasto público. A su vez, la carga tributaria es la relación entre estos ingresos que genera el Estado y el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto o PIB es la cantidad de riqueza que un país es capaz de generar en el lapso de un año. Hablemos ahora de los tipos de tributo. En economía solemos decir que hay tres tipos de tributos. En primer lugar están los impuestos, que son los más conocidos. Luego están las contribuciones y finalmente están las tasas. Los impuestos, al menos en Chile, los más conocidos son dos. El impuesto a la renta, que es un porcentaje que tú recibes de tu sueldo, que finalmente tú lo pagas y va directamente al Estado. No todos los sueldos pagan el impuesto a la renta. De hecho, si tu sueldo es superior a los 684.000 pesos, entonces se te descuenta el impuesto a la renta. Si tu sueldo es mayor de esa cantidad, por supuesto que tu impuesto a la renta va a ser mayor. El segundo impuesto más conocido en Chile es el IVA. Y el IVA es el impuesto al valor agregado. Es decir, cada vez que tú compras algo o tú pagas algo, estás pagando al Estado el IVA. El IVA es el 19% del producto. Por ejemplo, si tú vas al supermercado y te dan ganas de comprarte esta galleta, por ejemplo, tú estás pagando un impuesto por esta galleta. Si tú te subes al colectivo y pagas tu pasaje, estás pagando también el IVA. Por ejemplo, pensemos en la galleta que te presentaba. Imaginemos que cuesta 500 pesos. El 10% de eso es ¿cuánto? ¿50 pesos? Pues imagina que por solamente comprar esa galleta tú estás pagando casi 100 pesos de solamente impuestos. Por lo tanto, si tú no tuvieras que pagar el IVA, la galleta te saldría 100 pesos más barata. Hablemos ahora de las contribuciones y de las tasas. Las contribuciones tienen que ver con un tributo que tú pagas al Estado por los inmuebles. Por ejemplo, pensemos que tú tienes una oficina o un departamento cerca de la plaza de la ciudad de Lebu. Generalmente, como son espacios en los cuales hay mucha inversión pública, ya sea por hermoseamiento de los espacios, por ensanchamiento de las calles, de las veredas, etcétera, eh, obviamente el Estado genera un gasto cuidando esos espacios. Y como tú tienes inmuebles, edificios, etcétera, cerca de estos lugares en los cuales el Estado invierte, entonces el Estado para solventar sus gastos también te pide a ti como propietario de estos inmuebles que tú pagues un tributo. Y finalmente están las tasas, que las tasas corresponden a pagos por servicios. En algunas comunas que tienen, por ejemplo, o que implementan el servicio de retiro de basura, lo que hacen las municipalidades es que les cobran a sus ciudadanos un porcentaje de dinero que en fondo sirve para pagar ese tipo de servicios. Si no hay servicios disponibles, por supuesto que este tributo de las tasas no se te cobra. En Chile contamos con el Servicio de Impuestos Internos, que es una oficina especializada encargada solamente de hacer cumplir la política tributaria de Chile. Ella se encarga de que los tributos sean acumulados de forma correcta y que nadie haga evasión de impuestos. Es decir, que nadie se corra, por así decirlo, con el dinero que debería pagar, tanto ciudadanos como empresas. El Servicio de Impuestos Internos además procura que el sistema de tributos que se le paga al Estado sea suficiente, es decir,
que la cantidad de dinero que se reúna sea suficiente para pagar los gastos públicos, además de que sea eficiente, es decir, que la recaudación de impuestos, de contribuciones o de tasas sea llevada de buena forma, y aparte de que el sistema sea lo más simple posible. ¿Por qué? Porque si una política tributaria es muy compleja, por supuesto que va a ser también muy compleja la recaudación de fondos. Por lo tanto, mientras más simple o más entendida sea, por supuesto que va a generar mayores recursos para el Estado. Y lo más importante es que el Servicio de Impuestos Internos también debería velar porque el sistema de pago de tributos sea lo más equitativa posible, ya sea de manera horizontal, es decir, mientras las personas generen la misma cantidad de ingresos, paguen la misma cantidad de tributos, y a su vez que sea una equidad vertical. Es decir, si hay personas que reciben más dinero o generan más dinero, también sean capaces de pagar tributos más altos. Por poner un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo que una persona que gana 400.000 pesos pague una cantidad igual de tributos a alguien que gana 2 millones de pesos. Por supuesto que eso no es equitativo, ¿sí? A eso me refiero con la equidad vertical. Si gano más, recibo más. Y por supuesto que pago más tributos al Estado. En resumen, la carga tributaria es sumamente importante ya que los estados determinan de qué manera hacen la recaudación de fondos para luego invertir en necesidades públicas como educación, salud, transporte, carreteras, higiene, vivienda, etc. La carga tributaria de los países es sumamente importante. Si un país es capaz de generar más recursos, también debería ser capaz de recaudar mayores fondos. Por lo tanto, es muy importante que en esta guía de educación ciudadana tú revises las fuentes que te pongo allí, que revises los gráficos y que seas capaz de comparar la realidad chilena con la realidad de otros países OCDE. ¿Por qué? Básicamente porque la tarea de esta semana consiste en que una vez que hayas analizado el contenido de la guía y que hayas analizado las fuentes que ahí te pongo, seas capaz de proponer una mejora, obviamente apuntando a que el Estado recaude más ingresos y por lo tanto pueda responderle a la población de mejor forma, invirtiendo en, obviamente, cosas que la ciudadanía necesita. Si tienes alguna duda del contenido de la guía, por favor no dudes en escribirme a la plataforma y yo estaré atenta para tratar de responderte lo más rápido posible. Que estén muy bien. Chao.